Hola amigos, soy Rack Levy. He escrito un libro que se llama Robo al Banco Nuevo Mundo, la verdad sobre la persecución a la familia Levy, y pueden descargarlo gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com. Hay muchos documentos probatorios que demuestran que todo lo que se ha escrito es verdad. Si no, es imposible creerlo. Voy a leer hoy el capítulo 3, titulado El robo. Comienza con un pensamiento. No te esfuerces en aparentar. Esfuérzate por ser mejor. El título de esta primera parte del robo es La conspiración de Montesinos. Vladimiro Montesinos fue uno de los hombres más poderosos del país durante la década de los 90. De asesor presidencial pasó a ser, de facto, el jefe del Servicio de Inteligencia del Perú y desde allí un operador político nefasto. A su oficina acudieron muchos para hablar de política, negocios o para complotar y corromperse. Montesinos, obsesionado con el espionaje, montó un sistema de grabación en video y registró cientos de reuniones privadas, muchas de las cuales eran sobre temas ilegales. En septiembre del 2000, cuando ya había sido elegido el tercer gobierno de Alberto Fujimori, salió a la luz un video en el que el propio Montesinos entregaba fajos de billetes al congresista del Partido Perú Posible, Alberto Curi, para que éste dejara las filas del partido con el que acababa de ser elegido y votara según la consigna que el propio Montesinos fijaría. La difusión de este video desencadenó una enorme crisis política en el Perú y la caída del gobierno de Alberto Fujimori y la instauración de un nuevo gobierno de reconstrucción a manos de Valentín Paniagua. Se descubrió una enorme red de corrupción que terminó con el procesamiento y posterior encarcelamiento del propio Fujimori, Montesinos y varias decenas de políticos, funcionarios del gobierno y militares por delitos que van desde la corrupción de funcionarios hasta narcotráfico, pasando por la venta de armas y asesinato. Montesinos reveló luego de su captura que tenía en su poder más de 30.000 grabaciones inéditas de poderosos y de políticos, y que eso representaba un seguro de vida para él y su familia. Los videos encontrados fueron transcritos por especialistas y convertidos por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en 6 tomos, bajo el nombre de En la Sala de la Corrupción, Video y Audios de Vladimiro Montesinos 98-2000. El tomo 1 de esta colección, publicado en el 2004, señala en su introducción general algo muy importante. Los actores de los Vladivideos son múltiples y abarcan tanto funcionarios públicos como agentes privados. Comenzando por estos últimos, entre otros, el lector encontrará en la célebre salita del cine a los grandes empresarios, empezando por Dionisio Romero, y a los dueños de los medios de comunicación, especialmente a los patrones de la televisión privada. Ellos no son los únicos, están acompañados en otras escenas por generales, magistrados, ministros, asesores y políticos de las más diversas tiendas. Es decir, estamos ante un conjunto muy amplio de actores políticos y agentes privados envueltos por el poder central en una operación ilegal a gran escala. En distintos grados, la mayor parte de interlocutores de Vladimiro Montesinos Torres fueron incorporados a la reelección a cambio de ventajas particulares. Esta doble presencia revela que la corrupción sucede en la interacción entre el poder político y económico, cuando se ponen de acuerdo para actuar en beneficio particular. Al momento de dejar la presidencia del Banco Central del Banco de Crédito del Perú, en abril del 2009, Dionisio Romero
concedió una entrevista al diario El Comercio y ante la pregunta del periodista sobre Montesinos dijo lo siguiente: ¿se arrepiente de haber ido a la oficina de Montesinos? No. ¿Piensa usted estuvo bien? Yo fui para un tema específico, me arrepiento por todos los problemas que me trajo. Pero aquí un cliente necesitaba ayuda y lo estaban fregando y cerrando sus fábricas. Y en el corredor de aquí fuera, Raimundo Morales me dice: tú tienes conexión con Vladimiro, podrías hacer el favor. Y yo le contesté: claro, por el banco voy. ¿Tenía conexión con Montesinos? Sí, la había tenido por Palma del Espino y porque él quería tener una relación conmigo. Se llamaban entonces, me llamaba. Pero para informarme sobre la guerra con el Ecuador, a Arturo Woodman y a mí, y no me hablaba de ningún otro tema. Conmigo tenía una relación limpia. El 14 de junio de 1999, junto a los generales César Saucedo, Antonio Bárcena, José Villanueva, Elefán Bello y el doctor Vladimiro Montesinos, Dionisio Romero dijo lo siguiente según los indica textualmente la Biblioteca Anticorrupción del Congreso de la República. Pero cuando Jorge Camet estaba de ministro, él manejaba el ministerio. Quiere decir que daba las órdenes y jalaban las pitas todo el día para que ocurriera. Y hoy con Víctor Hoy no veo nada, porque quiere hacer algo, pero no puede hacerlo, o no tiene sus asesores o no tiene sus secretarios que ordenen y que se hagan las cosas. Entonces me preocupa muchísimo. Estamos a un año de las elecciones, menos de un año, 11 meses, y no tomamos las medidas económicas para la reactivación que generaría al presidente pues 5, 6 o 7% más. Eso sería un buen precedente. Tomo 1, página 151. El señor Dionisio Romero me permite regresar un poco a la pequeña posibilidad de que Andrade postergue sus ambiciones y que esté más seguro de ganar el 2005 versus la aparente seguridad que tenga de ganar en el 2000. ¿Tú crees que si yo hablo con Javier Silvarruete de este tema, yo lo hago porque somos grandes amigos, pero me va a decir no en la primera salida, salvo que tenga cabida en el ministerio en el gabinete Fujimori? El señor Vladimiro Montesinos Silvarruete, el señor Dionisio Romero sí. El señor Vladimiro Montesinos como ministro de Economía, el señor Dionisio Romero no sé. El señor Vladimiro Montesinos lo podemos poner en un ministerio, el señor Dionisio Romero. Si lo pones si lo prometes un puesto en el gabinete, si es el de Economía, yo creo que deja a Alberto hoy. Carlos Boloña, ministro de Economía, se reunió el 26 de noviembre de 1999 con el general Bello, el almirante Bárcena, Samuel Winter y Vladimiro Montesinos, con quienes se produjo el siguiente diálogo. Carlos Boloña: y hay que buscar de dónde se le puede dar plata, no regalando, porque eso al final no dura. Eso yo creo que es importante, y chequear que no se nos caiga. La caída de los bancos era previsible. Winter Susunaga: yo estaba chequeando, estaba con una. No, pero yo llamé, pues porque tengo que dar. Carlos Boloña: no toques la banca porque eso pone nerviosa a la gente. No toques la banca, Vladimiro Montesinos. Hay que dejarlos así. No más en silencio y no toques la banca, Carlos Boloña. Los bancos chiquitos, lo más antes posible que se fusionen, que se junten y alguien los compre y quedamos con las espaldas grandes y no nos crean problemas. ¿Estos diálogos son prueba de algo? No necesariamente. Lo que importa señalar
es que mientras ocurrían estos diálogos, otros hechos concretos se iban produciendo. El 28 de julio del 2000, Carlos Boloña juró como ministro de Economía. Nombró como superintendente de banca a Luis Cortabarría Checli. La relación Boloña-Cortabarría no era nueva. El 24 de junio de 1992, el gobierno de Reconstrucción Nacional, liderado por Fujimori y con Boloña como ministro de Economía, nombró a Cortabarría en el mismo puesto. Antes, Cortabarría tuvo una relación laboral privada con Boloña. En agosto del 2000, existía una situación complicada en el sistema financiero generado por una incertidumbre política de la tercera elección de Fujimori. Sin embargo, Banco Nuevo Mundo gozaba de la solidez y prestigio y era el sexto banco del sistema financiero. Su patrimonio guardaba concordancia con el balance general 31 de diciembre de 1999 y auditado por Pricewaterhouse, el mismo que ascendía a 72.3 millones de dólares. Algunas cifras demuestran esta saludable posición. Cartera normal 79.1% versus 63.8% del sistema promedio. Cartera crítica 8.8 versus 16.1% del sistema promedio. Índice de morosidad 8% versus 15% del sistema promedio. Es importante señalar que la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, solía realizar visitas de control, pero estas eran anuales y la que correspondía al Banco Nuevo Mundo ya se había realizado en la primera mitad del año 2000 y resultados habían sido satisfactorios. Entre agosto y octubre del 2000, la SBS realizó una nueva e inusual visita de control y encontró un déficit de provisiones discutible, cuya solución pudo ser, en el peor de los casos, la reducción del patrimonio en algunos millones de dólares. En septiembre del 2000, los accionistas hicieron un aumento de capital de 7.5 millones de dólares, que incluía una prima de 2.5 millones que mejoraba aún más la situación patrimonial del banco. Ese mismo mes, la clasificadora de riesgo Apoyo y Asociados Internacionales SAC otorgó la categoría B al Banco Nuevo Mundo y sus instrumentos financieros fueron categorizados con el riesgo A y A+. En octubre del 2000 se inició el retiro de fondos del Estado de los bancos denominados chicos. En noviembre del 2000 se concluyó el due diligence que Arthur Andersen hizo del banco financiero, acordando los detalles finales de la compra que, con la intervención del Bank of America Security, haríamos como Banco Nuevo Mundo. Ese mismo mes se inició una misteriosa campaña de correos electrónicos destinados a crear pánico, alterando sobre una existente insolvencia del Banco Nuevo Mundo, que se basaba además en una larga y extraña visita realizada por parte de la SBS a nuestra institución. Ese mismo mes, Corporación Financiera de Desarrollo, S.A.COFIDE, exigió la entrega de la cartera en garantía de préstamos otorgados y el Banco de la Nación retiró el apoyo al Banco Nuevo Mundo, mientras el Banco Central de Reserva se negaba a redescontar la cartera del banco, pese a que no había llegado a los límites que la ley establecía. En pocas palabras, nos ponían una pistola en la cabeza y comenzaba la cuenta regresiva. Lo más curioso es que otros bancos que sí estaban en mala situación tuvieran un trato muy distinto y benevolente. El 22 de noviembre asume la presidencia de la República Valentín Paniagua, Javier Silva Arruete jura como ministro de Economía, Luis Cortabarría es mantenido en el cargo de superintendente. La SBS bloquea la compra del banco financiero que hubiera evidenciado la solidez real del Banco Nuevo Mundo y paralizado el misterioso terrorismo financiero desatado por manos extrañas y alimentado por el propio Estado. ¿Por qué no bloqueó el terrorismo financiero en lugar de nuestra compra? El 4 de diciembre del 2000, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEF,
luego de análisis correspondiente de estabilidad financiera y solidez patrimonial, aprobó que Banco Nuevo Mundo cotizara sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. El 5 de diciembre del 2000, la SBS intervino el Banco Nuevo Mundo, aduciendo el retiro de Banco Nuevo Mundo de fondo de compensación del Banco Central de Reserva por falta de liquidez. El banco en cuya fundación había participado mi padre con tanto esfuerzo y cariño, era despojado en nuestras narices. Es curioso que otros bancos que sí tenían problemas de liquidez no fueron tocados y siguen operando hasta hoy. Recordé que en agosto del 2000 tuve una conversación con Manuel Custodio, un funcionario que trabajó en el Banco Vice, luego en Banco Sudamericana y que finalmente fue a la SBS con Martín Naranjo. Manuel me dijo concretamente, me han informado que en la SBS hay un plan para quitarles el banco. No le creí porque nuestro banco era financieramente saludable y porque sacarnos del camino era inconcebible. Me equivoqué. Este ataque no solo continuó, sino que fue devastador. Terminado el gobierno de transición de Paniagua, continuando con el de Alejandro Toledo, siendo Pedro Pablo Kuczynski ministro de Economía, Cortavarría extrañamente continuó como superintendente. Cortavarría tuvo un raro privilegio, mantenerse en un mismo puesto de confianza durante 3 gobiernos distintos y bajo 3 ministros de Economía diferentes, hasta firmar la fraudulenta resolución de liquidación, al final de lo cual dejó su cargo. La resolución de liquidación de Banco Nuevo Mundo fue sin duda una acción de la SBS anómala, ilegal y dolosa. No se puede entender sino cómo cambian las cifras y alteran la realidad. Fijan en su último informe de visita luego de 2 meses de presencia real en nuestras oficinas un déficit de provisiones discutible de 18 millones de dólares. Y luego, cuando deciden enviarlo a la liquidación, esta cifra deficitaria pasa de 18 a 217 millones de dólares, 2 cifras escandalosamente distintas, en un breve plazo, con un aparente solo propósito, exagerar los resultados y justificar un robo. Las reales motivaciones son aún más evidentes cuando se nos niega en todas las formas la información sobre dicha liquidación. Este ocultamiento es pertinaz y férreo, y llega a tal extremo que aun cuando su entrega ha sido ordenada por vía judicial a través de un habeas data ganado por Nuevo Mundo Holding S.A., en el Tribunal Constitucional la SBS se opone en todos los términos a entregarla. ¿Por qué no quiere que se sepa cómo se liquidó y cuáles fueron los detalles? ¿Quién compró, a quién se quedó con la cartera y a qué precio? ¿Por qué la SBS paga millones de dólares a abogados para que interpongan recursos para no dar la información a la que tenemos todos el derecho? Los bancos Interbank y Crédito, este último a través del consorcio Define, Dirige y Soluciones en Procesamiento S.A., fueron los liquidadores del Banco Nuevo Mundo. En consorcio Define, Dirige y Soluciones de Procesamiento S.A., entre tanto, figura como empresa no activa en el sistema. Los liquidadores Interbank y Crédito, apenas asumido su conveniente papel, empezaron otro negocio. Se repartieron a pedazos el banco, los clientes, los ahorros, el patrimonio. Los detalles de esta liquidación no han sido revelados hasta hoy. ¿Por qué? Acá presento algunos documentos probatorios que sería bueno que ustedes descarguen. Yo invito a que se den la molestia de descargar mi libro y tengan la documentación a la mano para poder verla. Buen día.